Demostremos un clásico de aplicaciones lineales. Demostraremos una fórmula que relaciona el núcleo y la imagen de una aplicación lineal, más concretamente las dimensiones de estos subespacios. Supongamos que tenemos v y w como espacios vectoriales finitamente generados y f de v en w es una aplicación lineal. Entonces se tiene que la dimensión del dominio, dimensión de v, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de f. Bueno, antes de empezar con la demostración, indicar que eso que aparece ahí, de que v y w sean finitamente generados, es para tener asegurado la existencia de bases finitas de v y w. Y entonces, pues tener que las dimensiones de v y w y también de todos sus subespacios pues sean números finitos. ¿Vale? Es una cuestión técnica que no tienes que hacer mucho caso. Bueno, entonces vamos a por la demostración y vamos a distinguir dos casos. Un primer caso es cuando f es inyectiva. Bueno, si f es inyectiva ya sabes que esto ocurre si solo si ker de f es igual a 0. Y si ker de f es igual a 0, pues la fórmula anterior quedaría dimensión de v igual a dimensión de ker de f, que es 0, más dimensión de int de f, o sea, quedaría dimensión de v igual a dimensión de int de f. Esto es lo que tendríamos que demostrar en este primer caso, ¿vale? Cuando f es inyectiva. Pues vamos a demostrarlo. Entonces, bueno, tenemos diferentes alternativas para demostrar esto. Pues podemos hacerlo directamente, considerar una base de v y ver que el conjunto formado por las imágenes es una base de int de f, pero si quieres puedes hacerlo así, es muy sencillo, de hecho va a ser repetir un poco lo que haremos después, pero yo lo voy a hacer de otra forma. Voy a hacer de la siguiente forma. Mira, nosotros tenemos f de v en w y tú sabes que todas las imágenes de vectores de v van a parar a int de f. Porque int de f es el conjunto de todas las imágenes. Entonces, bueno, esto ya lo hicimos cuando introdujimos las aplicaciones. Yo puedo considerar una aplicación asociada a esta aplicación. Vamos a llamarle f-gorro, que es prácticamente f. Lo único que vamos a hacer es variar el codominio, que está definida de v en lugar de w int de f. Entonces, lo que estamos logrando aquí es pues lograr una aplicación asociada a f que va a ser suprayectiva, que a cada v pues le vamos a hacer corresponder lo que sería f gorro de v, que por definición va a ser f de v. ¿Vale? Entonces nosotros consideramos esta aplicación y ¿qué ocurre con esta aplicación? Pues que esta aplicación va a ser un isomorfismo. Mira, como nosotros hemos reducido de f el codominio a int de f, pues ya vimos cuando estudiamos aplicaciones lineales que esto pues, va a ser una aplicación suprayectiva. Eso está claro. Además se cumple fácilmente que f-gorro es una aplicación lineal. Pues vamos a hacerlo si quieres, pero es trivial. Mira, si consideramos alfa beta pertenecientes a k y v pertenecientes a v, nosotros hacemos f-gorro de alfa u más beta v, f gorro de un vector es f de ese vector por definición. Pero f es una aplicación lineal. Luego podemos sacar los escalares y la suma fuera. Pero aquí tenemos alfa, ahora f de u es lo mismo que f gorro de u. Más beta, f de v, pues es lo mismo que f gorro de v. Luego hemos demostrado que f gorro de alfa u más beta v es igual a alfa f gorro de u más beta f gorro de v y por lo tanto f gorro es aplicación lineal. Además, observa que es inyectiva, porque si nosotros calculamos ker de f gorro, esto sería por definición del núcleo de una aplicación, los v's pertenecientes al dominio de f gorro, que es v, tales que f gorro de v es igual a 0. Pero f gorro de v por definición, míralo ahí arriba, es f de v. Luego estos serían los v's pertenecientes a v, tales que f de v es igual a 0. Y esto es por definición ker de f, ¿no?
los vectores de v tales que f de v es igual a 0 es el ker de f, pero hemos dicho que ker de f es igual a 0. Por lo tanto, hemos llegado a ker de f gorro es igual a 0. De aquí llegamos a que f gorro es inyectiva. Luego tenemos que f gorro es una aplicación lineal inyectiva y suprayectiva y por lo tanto de todo esto llegamos, vamos a ponerlo ahí, que f gorro es un isomorfismo. Vamos a poner de 1, 2 y 3, así queda más claro, ¿vale? De 1, 2 y 3, ¿vale? De todas esas cosas. Ya sabemos que si tenemos un isomorfismo entre dos espacios vectoriales, las dimensiones de esos espacios vectoriales coinciden. Tenemos que la dimensión de V, que es el dominio, sería igual a la dimensión del codominio, que es INDF. Y fíjate que esto es lo que queríamos demostrar, porque es la fórmula en el caso particular este de cuando F es inyectiva. Por lo tanto, ya tenemos demostrado esta proposición cuando f es inyectiva en este primer caso. Entonces voy a borrar todo esto de aquí, vamos a poner ahí arriba OK y pasaremos al segundo caso, que es cuando f no es inyectiva. Borro. Y entonces ahora pasamos al segundo caso. F no es inyectiva y vamos a demostrar esa propiedad. F no es inyectiva, sabemos entonces que ker de f es distinto de 0, es un subespacio del dominio, v es finitamente generado, luego ker de f es finitamente generado, y entonces podemos considerar v1 hasta vr una base de ker de f. La distinción de casos es que, claro, si f es inyectiva, ker de f es 0, y entonces no puedo considerar bases de ker de f, entonces pues hay que distinguir estos dos casos mejor, ¿vale? Entonces, bueno, una base de ker de f que está contenido en v, estos serían vectores de v y es un sistema libre. Y sistema libre. O sea, es una base de ker de f. Yo de aquí llego a que la dimensión de ker de f es el número de vectores que tiene esa base, que es r. Pero esos vectores son vectores de v. Y como forman una base, pues serán un sistema libre. Lo que a mí me interesa es eso, que es un conjunto de vectores de v que es un sistema libre. Y entonces, por el teorema de la base incompleta, tú sabes que siempre que tienes un sistema libre, en un espacio vectorial finitamente generado, puedes completarlo hasta llegar a una base de ese espacio vectorial. Entonces, existirá, pues, puedes completarlo, es que tendrás estos vectores, v1, vr, y ahora sigues y llegas a una base de v. Entonces de aquí llegamos, claro, hemos puesto una base, tienen elementos, la dimensión de v es n. Podría haber puesto m si quieres, hasta v sub m, eso da igual. Después relacionaremos estas dimensiones y nos quedará la fórmula. Entonces, veamos que las imágenes de estos vectores, el conjunto formado por las imágenes de esos vectores, es una base de INDF. Que conjunto formado por las imágenes de esos vectores, porque estos van a parar al 0 las imágenes, entonces eso no me interesa. Me interesan las imágenes de estos últimos. F de VR más 1, bueno, van a parar al 0 porque son vectores del núcleo. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, estas cosas te salen solas, yo no me las he repasado para hacerlas aquí. Esto, conforme uno va mejorando y mejorando y entendiendo y mejorando y haciendo y aprendiendo, estas cosas salen solas, estas demostraciones. Entonces, para demostrar que es una base, pues en primer lugar, sistema libre.
consideramos una combinación lineal de esos vectores igualada a 0. Entonces fíjate que esos vectores tenemos pues las etiquetas r+1 hasta n. Entonces vamos a considerar los escalares alfa r+1, sí, para que quede bonito. Supongamos que tenemos una combinación lineal de esos vectores. He puesto los subíndices iguales en cada sumando, por cuestiones de que si no queda feo, ¿vale? Entonces, tenemos una combinación lineal de estos igualada a 0 y entonces yo me pregunto si los escalares son 0. O sea, la única posibilidad es que los escalares sean 0, que no existe otra. Bueno, aquí como f es una aplicación lineal, pues puedo meter los escalares y las sumas dentro. Y entonces fíjate que hemos llegado a que este vector de aquí dentro, su imagen es 0. Por lo tanto tenemos que alfa r+1 vr+1 más alfa n vn, pues tenemos que su imagen es 0 y por lo tanto pertenece a KerDF. Pero en KerDF tenemos una base, v1 vr. Esto implica que existirán escalares, pues fíjate la base de KerDF, v1 vr, pues escalares alfa 1 lo tengo a huevo, alfa r pertenecientes acá, tales que pues alfa r+1 vr+1 más alfa n vn serían igual a alfa 1 v1, combinación lineal de la base del núcleo. Y entonces lo que hacemos aquí es pasar esto que tenemos aquí a la parte izquierda restando. Pasarían pues, eso restando. Entonces por propiedades de espacio vectorial cambiará el signo de los coeficientes, tendremos esto de aquí. Entonces combinación lineal igualada a 0. Fíjate que v1, vr, vr+1, vn, eso es la base de v, por lo tanto es un sistema libre, entonces aquí los escalares son 0. Menos alfa 1 es igual a 0, menos alfa r es igual a 0 y alfa r+1 es igual a 0 y así hasta alfa n es igual a 0. Pero a mí lo que me interesa es esto, porque yo partía de una combinación lineal de esos vectores f de vr+1, f de vn, y quería demostrar que los escalares eran 0 y efectivamente hemos logrado pues, demostrar que los escalares son necesariamente 0, por lo tanto se tiene que es un sistema libre. Ok. Entonces ya tenemos que es un sistema libre y ahora me falta demostrar que es un sistema generador de INDEF para tener que ese conjunto es una base de INDEF. Voy a borrar esto de aquí. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces veamos que es sistema generador de INDEF. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues consideramos un vector de INDEF, sea w perteneciente a INDEF. Entonces, por definición de INDEF sería la imagen de un elemento del dominio. Existe v perteneciente a v tal que f de v es igual a w, pero nosotros sabemos pues, que este conjunto que tenemos aquí es una base de v. Por lo tanto, dado este vector v, dado v perteneciente a v, entonces existen escalares, alfa 1, alfa r más 1, alfa n, pertenecientes acá, tales que v es igual a alfa 1 v1 más alfa r vr más alfa r más 1 vr más 1 más alfa n vn. Entonces, una vez que tenemos esto, pues si ahora consideramos w, que es f de v,
sustituimos la expresión de v que hemos puesto ahí. Ahora, como f es una aplicación lineal, sacamos los escalares y las sumas fuera. Y ahora fíjate que v1, vr, pues es una base de kerdf, por lo tanto estos vectores son de kerdf, esto vale 0, f de v1 vale 0, luego alfa 1 f de v1 vale 0, f de vr vale 0, esto sería 0, y solo me queda esto último de aquí. O sea que llegamos a que esto solamente sería, a ver si me cabe, alfa r más 1, vr más 1, más puntos suspensivos, más alfa n, f de vn. Entonces, hemos llegado a que w es combinación lineal de f de vr más 1, f de vn, pues lo que queríamos demostrar, que todo vector de indf es combinación lineal de estos vectores, efectivamente. Si partimos de un vector de indf, pues se expresa como combinación lineal de esos vectores. Por lo tanto, tenemos que ese conjunto es un sistema generador de indf. Tenemos esto de aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos que es sistema libre, sistema generador, por lo tanto es una base. Entonces vamos a poner, si quieres, aquí ok, y ya me queda el último salto. Ya simplemente me queda demostrar la formulita. Voy a borrar esto que aparece aquí abajo. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces, pues fíjate aquí que la dimensión de indf, ¿cuál sería? Pues el número de vectores que tenemos aquí. ¿Cuántos vectores hay aquí? Pues fíjate que ahí vectores hay n en total, y empezamos a contar aquí en r más 1, es como si hubiéramos quitado r por aquí delante. O sea que aquí hay n menos r vectores. Por lo tanto, llegamos a que la dimensión de indf es igual a n menos r. Y ahora, pues ya sale la fórmula. Mira. Dimensión de v, pues ahí tenemos que la dimensión de v es n. Este n lo escribes como r más n menos r. Eso es así, porque el r menos r se van y te queda aquí n. ¿Este r qué es? Pues fíjate que r es la dimensión de krdf. N menos r, ¿qué es? Pues es dimensión de indf. Pues acabamos de demostrar que la dimensión de v es la dimensión de krdf más la dimensión de indf. Hecho. Entonces tenemos dos casos, en ambos casos hemos demostrado la fórmula y por lo tanto la fórmula queda demostrada en general y queda demostrada esta proposición.